buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, eh, quiero agradecerles esta compañía en momentos donde efectivamente las compañías son importantes, que se hayan querido conectar a este tema que evidentemente nos concita a todos, los que trabajamos no solo con el derecho, con la ciencia política, con las ciencias sociales, sino lo que estamos trabajando en este momento para construir una idea de vida social y vida en común adecuada a esta crisis. Quiero en un primer momento plantear para esta charla, que se denomina Autoritarismo, Constitución y Democracia, unas reflexiones acerca del miedo como emoción política en época de pandemia y hacer el análisis al caso colombiano. Para eso, pues, voy a trabajar el tema de las emociones políticas en una línea que ha sido desarrollada por la profesora Marta Nussbaum últimamente, pero que había sido descrita por otro tipo de tradición liberal cuando se habla de los tratados de las pasiones, de los afectos, entre los que mencionaré probablemente a Spinoza. Y en ese análisis, que será la pandemia desde una perspectiva emotiva, emocional, quiero entonces que esta intervención tenga tres partes: una breve introducción, luego de esa breve introducción trabajaré unas definiciones muy aproximadas sobre el miedo como argumento, instrumento utilizado por la retórica, la política, en el concepto de autoritarismo, luego en el concepto de constitucionalismo y constitución, nuestra idea de democracia, para en una segunda parte trabajar el miedo en Colombia. Voy a tratar de describir muy brevemente cómo nosotros somos una sociedad que, basada en el miedo, pues hemos subsistido en los discursos políticos, los hemos apropiado, hemos vivido de ellos y subsistido de ellos, ya haré la distinción, y finalmente hacer una propuesta de qué hacer con el miedo, porque por obvias razones comemos desde la realidad humana el miedo. Bien, empecemos con una breve introducción. La pandemia ha sido analizada bajo muchas dimensiones: la dimensión científica, la económica, la sociológica, la ecológica, política jurídica, y todas esas dimensiones son, si se quiere, descritas desde un mismo vector, como diría María Teresa Uribe cuando hablaba del miedo, como elemento del discurso político, como argumento de la política, pues, salvo la ecológica, todas las dimensiones analizan lo que está sucediendo desde el miedo. Por ejemplo, la dimensión económica, que es probablemente la que más escuchamos, probablemente es la que más tiene, digamos, importancia en las noticias que recibimos diariamente. Habla del miedo a la recesión económica, a la caída de la producción del Producto Interno Bruto, a la pérdida del empleo, bueno, a la quiebra. Entonces, catastrófico. La última noticia fue el petróleo con una cotización negativa, que eso jamás había pasado, según los economistas, y su dimensión. La dimensión científica, que es otra que escuchamos a lo largo de todas estas noticias y toda esta información, es una dimensión que nos ha planteado que este es un virus muy peligroso, que es un virus agresivo, que es un virus que se contagia rápidamente, que esto del contagio es cuestión de minutos, que
las aglomeraciones, los espacios donde hay mucha gente, donde nos reunimos, nos genera el contagio, nos van a contagiar. Hay versiones encontradas, unos dicen que la vacuna se demorará un año, otros dicen que dos, otros dicen que esto no puede ser paliado con el confinamiento, que finalmente nos vamos a terminar contagiando. Bueno, el último miedo es que el virus no es autoinmune y que es probable que si a uno le da el virus lo pueda volver a contraer. En este caso, el miedo es bastante radical porque estamos hablando de un peligro que no tenemos claro cómo combatir el peligro de contagiarnos. La dimensión social da cuenta de una sociedad confinada, desarrollando hábitos, si se quiere, de egoísmo, desde una perspectiva de supervivencia que, por supuesto, hacen que la sociedad establezca su realidad desigual en términos de los individuos y grupos que pueden acceder los servicios de salud, al sistema de salud, pero además el tema del mínimo vital, que algunos de los grupos sociales, los más vulnerables, en sociedades que no tienen grupos que desde la clase media sean fuertes, una clase media que sostenga la estabilidad de las instituciones, y son más los grupos sociales de clase baja, clase que apenas subsiste, que no alcanza un mínimo vital y que vive de la calle. Evidentemente, estas sociedades están confinadas a estar fuera de la calle. Las garantías a sus derechos no son solo los de la libertad, son los de la supervivencia, los del mínimo vital, y esto también ha sido discutido desde la perspectiva sociológica. Las dimensiones políticas y jurídicas, pues claro, es en las que nosotros nos sentimos un poco más cómodos, abogados y politólogos, pero todas ellas apuntan, y lo que he escuchado a lo largo de estos cuatro semanas de aislamiento o confinamiento, a pesar pues que la distinción no es de grado, pues evidentemente es que todas las sociedades se han puesto en alerta, algunas más, otras menos, como lo vamos a ver, en torno a el abuso del poder por parte del poder ejecutivo, que puede crear, lo han llamado los colegas, un cierto caldo de cultivo para autoritarismo, si se quiere, procesos que desde la concentración del poder para conjurar la crisis limiten libertades de todo tipo y derechos que evidentemente están emergiendo en esta pandemia. Este inventario de dimensiones que muestran que el vector es el miedo, alertan sobre esta poderosa herramienta en el ejercicio de la política y cómo es funcional para mantener obediencias ciegas. Y esto lo digo a propósito de la columna de la profesora María José Fariñas, que describía la angustia por la seguridad y la negatividad por la realidad. La profesora Fariñas describe en esta columna lo que viene sucediendo a lo largo del siglo XXI y que ahora se agrava con mayor, digamos, radicalidad, con el miedo que nos ha condicionado a aceptar de manera acrítica imposiciones sobre nuestras libertades. Y más adelante describe en la columna cómo los miedos y la búsqueda por espacios de seguridad son el vector central de la estructuración social, que chocan cotidianamente con la necesidad de la libre actuación de los seres humanos. Y se hace una pregunta: ¿cómo salvar nuestras democracias occidentales de esta crisis? Y de manera provocadora, pues dice, pues la libertad también supone deberes y cosas que tenemos que hacer. Termino la introducción y
pasaría a un primer punto, si se quiere, muy descriptivo del tema del miedo, de cómo el miedo ha sido un argumento utilizado políticamente para los autoritarismos, para el constitucionalismo. Y voy a describir miedo, autoritarismos, constitucionalismos, y voy a hablar de ciertas zonas grises donde se encuentran autoritarismo y constitucionalismo desde la perspectiva, obviamente, del miedo. Spinoza, en su tratado acerca de las pasiones, y aquí quiero adelantar que yo trataré el tema de la pasión y la emoción como sinónimos, les explicaré por qué. Spinoza en el Tratado de las Pasiones establece una distinción entre pasiones alegres y pasiones tristes. Hay un texto de Deleuze que habla bastante estéticamente bello, muy bien sobre esta distinción, pero las pasiones alegres o emociones, en este caso alegres, son las que permiten al individuo sentir placer. Uno puede decir que el individuo sentirá placer mientras disfruta la vida, mientras en ese disfrute va a sentir que la vida merece la pena vivirla. En este sentido podemos hablar de que encontramos pasiones alegres, el amor, la amistad, la empatía, podríamos ponerla ahí, y las tristes, que son las que generan dolor, miedo, está ahí. También puede ser el dolor en el sentido de la exclusión de algún tipo de privilegio o negación de algún tipo de deseo. Y evidentemente desde esta perspectiva el miedo puede tener las dos dimensiones. Puede ser una pasión alegre, entre comillas, o una pasión triste, una emoción alegre y una emoción triste. Y en el sentido triste, y aquí tomo a Martha Nussbaum, que va a citar a Aristóteles, la versión dolorosa de la pasión llamada miedo, la Aristóteles dice: el miedo es el dolor producido por la aparente presencia inminente de algo malo o negativo, acompañado de una sensación de impotencia para repeler. Vamos, ahí la definición va a decir que hay un sentimiento de peligro y un sentimiento de fragilidad que supone no poder reaccionar ante ese peligro que se me presenta. Digamos que en el sentido bueno, el miedo es un sentimiento que alerta sobre el peligro, y al alertar sobre el peligro puede asumir cómo conjurarlo, y ahí llama a la razón. Evidentemente las estructuras de los sentimientos y las pasiones se repelen con la razón, pero aquí hablamos del miedo racional. Y evidentemente para repelerlo, la razón planteará instrumentos, procedimientos, revisiones de cómo conjurar el peligro, asumir el peligro, unirse en el peligro cuando se trata de sociedades. Y entonces la profesora Nussbaum pues dice, el miedo tiene estas dos dimensiones, es utilizado por la política bajo el argumento del peligro, bajo ese argumento crea un enemigo, puede crearlo, y ahí está la maldad, pero también puede alertar algo que es realmente peligroso, que puede ser letal, y en esto los individuos pueden tomar una posición de actuar en contra de ese peligro. La autora del texto de las emociones políticas habla de que puede existir un miedo razonable, y el miedo razonable pues parece ser para ella un pequeño miedo.
Realmente el gran miedo es el miedo malo, el que nos agrede, el que pensamos que no vamos a poder conjurar, el que nos hace sentir débiles, el que nos hace sentir frágiles. Pero ella dice, bueno, hay un miedo bueno que puede ser un miedo razonable, pero hay que también estar alerta en ocasiones porque se convierte en una especie de sentimiento estrecho, y es estrecho en la medida en que puede secuestrar el pensamiento de cada individuo, hasta tal punto que no sienta más que su miedo, es decir, se encripta en su miedo. Y la angustia solo la proyecte a su círculo afectivo más inmediato, tratando de negar la existencia del otro. Y esto puede generar una gran preocupación, porque entonces un miedo que parecía razonable, que puede construirse para conjurar probablemente peligros, se puede convertir a su vez en una realidad cíclica de un miedo malo. Eh, saliéndose de esta dicotomía, digamos, del miedo malo y el miedo bueno, yo traería a colación a un autor interpretado de muchas formas, pero no me voy a meter en la discusión de su interpretación, pero hay algo que creo que es importante en la definición del miedo en la política, y es lo que relata Hobbes en el Leviatán. El miedo para Hobbes va a ser una pasión real, digamos, lo va a hablar desde el realismo político, y va a decir, la pasión del miedo nos afecta a todos los seres por igual, con independencia de los rangos, de las condiciones particulares, de los posibles privilegios que se han construido. Terminada así la definición del miedo como sentimiento malo, sentimiento que puede ser bueno, un sentimiento que se puede, desde cierta racionalidad, cierta bondad, volverse otra vez más miedo, miedo malo. El miedo desde la política como algo real, todos somos seres frágiles, arrojados en la igualdad de esa fragilidad, y todos en ese sentido, cuando nos estamos interrelacionando, nos estamos relacionando con individuos en sociedad, pues estamos sintiendo esa fragilidad, el miedo al otro, tal como lo plantea Hobbes, y eso finalmente es parte de lo que construirá finalmente el discurso del autoritarismo. Claro, Hobbes es uno de, probablemente el padre más importante dentro de la modernidad. El autoritarismo es una forma de ejercicio abusivo del poder que evidentemente va a determinar que quien ejerce el poder relata dentro del desarrollo, del ejercicio de las relaciones políticas, la existencia de un cierto peligro que tenemos todos que conjurar, y que para eso hay que tratar de unirnos, someternos a todo tipo de sacrificio para evitar que ese enemigo nos rinda, nos venza. Realmente, si uno llega a esta conclusión anticipada de lo que es el autoritarismo y su origen en Hobbes, Hobbes tenía claro tres cosas. Primero, que la vida en estado de la naturaleza, y hablo de la vida, es frágil, corta y brutal. Segundo, que el ser humano es un ser mortal. Ahí Hobbes se desliga de toda la versión del mártir cristiano, personaje religioso que es capaz de trascender a sus miedos por la fe y por la devoción. Es un ser pasional, tiene amores, odios, miedos, un ser terrenal, tiene esperanzas, tiene ansias de poder. Y tenemos, esto es bien importante en Hobbes, un miedo muy arraigado a una muerte prematura. También tenemos, y hablando de estos conceptos hobbesianos,
Miedo a los otros porque los sentimos iguales de frágiles, iguales de vulnerables, seguramente, y capaces también de luchar por subsistir, por sobrevivir. Y en esta realidad hay un tercer concepto que probablemente es el más estudiado de él, es el estado de naturaleza, es en el que estamos en guerra, en continua discordia, por, por una realidad que es la que los seres humanos somos competitivos, competimos por bienes que son escasos, buscamos la seguridad de lo que hemos apropiado por nuestro trabajo y tenemos un cierto interés de guerra. Yo aquí haría un paréntesis y que esa versión es bastante patriarcal y muy en la línea de una versión del poder masculino, de autoritarismo masculino en ese sentido. El discurso del miedo a la guerra en Hobbes, porque él habla del estado de naturaleza, la guerra, el miedo de perecer en él, de una muerte temprana, pues evidentemente Hobbes, en esto tomo la referencia a la profesora María Teresa Uribe, Hobbes lo racionaliza. Para este autor, la racionalización de ese miedo a morir va a determinar la creación del Estado, va a instituir el orden político, va a determinar los aspectos básicos de la obediencia y del mando, y va a determinar también la condición de la vida social en espacios de seguridad, la seguridad. Obviamente Hobbes era, no sé, un optimista, y él creía que ese miedo racional que crearía el Leviatán, a ese gran monstruo que es más malo que nosotros mismos, podría desde la fuerza limitar todas nuestras maldades, nuestras pasiones, y podría crear un orden, una cierta seguridad. Eh, Él, al superponerse de manera absoluta, un gran poder por encima de los individuos, nosotros cederíamos para poder vivir en paz el poder a ese gran Leviatán, eh, pues evidentemente Hobbes creyó que ese Leviatán, de manera ingenua, al fundamentar los absolutismos, los totalitarismos, las dictaduras, estos no iban desde la concentración del poder en ellos mismos a restringir no solo la libertad, sino también la vida. Y la propiedad. Desde esta perspectiva, casi siempre los autoritarismos, de la mano de la teoría hobbesiana, y esta es una explicación que Smith va a hacer de Hobbes también, no entrar en ella hoy, evidentemente aparecen en épocas de miedo, de guerra. El ejercicio del poder devela casi siempre en su retórica, la política, a un enemigo que hay que combatir, al que se debe someter. Y esto es lo que la profesora Uribe determinaba como la gramática de la guerra. Los autoritarismos, obviamente, en esa gramática van a instrumentalizar el miedo, que todos los individuos hemos de perder la vida, la propiedad, el honor, según Hobbes, pero el miedo a las ganancias históricamente que hemos tenido, libertades de todo tipo, al acceso a derechos sociales básicos, derechos de reconocimiento desde la diferencia, pluralismos, esto de centralizar todo, homogenizarlo desde el miedo, es bastante peligroso. Ahora voy a hablar del constitucionalismo. Voy a parar aquí para describir el constitucionalismo. El constitucionalismo es una ideología liberal que sirvió de sustento, obviamente, para la reivindicación de las libertades de los individuos, de un cierto tipo de individuo, generalmente un individuo burgués, hombre, blanco, alfabeto, propietario, pero libertad es un buen inicio, una buena ganancia. Y también ha sido una técnica de control al poder.
a los abusos del poder. En este sentido, propone la separación de poderes como el principio básico y una técnica de checks and balance, de pesos y contrapesos, que puede permitir que, evidentemente, el poder no se extralimite y permita esos espacios de libertad para el individuo. Bajo la versión liberal del constitucionalismo, porque también hay una versión del constitucionalismo social, donde hay ganancias, obviamente, de grupos al margen del sistema que quería de mercado los burgueses. Estamos hablando de trabajadores, mujeres, grupos LGTBI, bueno, muchos más que podemos aquí advertir. Bajo esa versión liberal, el miedo se argumenta como un sentimiento de peligro a la libertad básica, a las libertades personales, a la libertad de locomoción, la expresión, la libertad religiosa, a las libertades económicas, y es también, obviamente, un miedo genuino a la pérdida de la vida. El monarca absoluto era tan soberano que tenía el poder hasta la vida de sus súbditos. En ese sentido, creo que el constitucionalismo va a tener una gran ganancia desde la ideología liberal en términos de reconocimiento de derechos. No se queda ahí, se amplía, por supuesto, como son las luchas de las sociedades van cambiando, merecen vivir sus propias constituciones y sus propias reivindicaciones. En este sentido, el constitucionalismo ha reivindicado una pasión buena, y en esto cito al tribunal, a uno de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Andrés Sajó, que dice pues, que obviamente al derecho constitucional el miedo le ha servido como un valioso argumento, y hablo del miedo a que se limite la libertad, que se quiten espacios de libertad. Pues ese argumento ha permitido contener autoritarismos, y de la mano del miedo a esta humanidad ha podido conceptualizar los derechos inviolables de las personas por parte del poder político. Esta es una referencia que hace Marta Nussbaum en Emociones Políticas de este magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El miedo, entonces, puede ser bueno desde la perspectiva de no solo el constitucionalismo liberal, podemos verlo desde la perspectiva del constitucionalismo social, porque puede ser un aliado valioso. En esto también tomo la referencia de la profesora Nussbaum, si se combina con el interés general, con el interés social. Cuando se piensa, no sé si ustedes tacharán esto de ingenuo, pero evidentemente creo que es valioso revisarlo, cuando se piensa que lo que nosotros sentimos como miedo lo puede sentir otro igual a nosotros. Vamos, esto pues, determina que hacia la buena ley lo que quiere es racionalmente conjurar un miedo a ser excluido, un miedo a no ser reconocido, un miedo a ser de alguna manera esclavizado, instrumentalizado. Bueno, todo esto evidentemente pues podría decir que le conviene el miedo como una cierta buena pasión al constitucionalismo. En este sentido, yo trataría de crear una cierta duda en este espacio ya para terminar esta primera parte. Yo plantearía una duda, y es que yo no creo que en la estructura del miedo y en esa relación de tensión entre el concepto de autoritarismo y de constitucionalismo, abuso del poder, control al poder, digamos que sería las constituciones en concreto, que son los instrumentos del constitucionalismo para reeditar los pactos sociales. Las constituciones hayan dejado de utilizar el miedo para alentar ellas mismas, también totalitario. Y me refiero a que, bueno, en términos literarios, esto, bueno, bíblicos, esto no es como el Leviatán enfrentado, Gog y Magog, no, yo creo que hay
zonas grises del constitucionalismo que han alentado de alguna manera posibilidades de que el poder control sea abusado por los poderes institucionalizados. Y en esto, pues yo voy a tratar 3 ideas concretas para mirar las zonas grises del constitucionalismo, donde a veces ingresa el autoritarismo, porque evidentemente la Constitución, pues que no hace milagros, la Constitución simplemente es el ejercicio, depende también del ejercicio y la interpretación que ella hagan los poderes y los ciudadanos del Estado. Ya como texto, pues no hace buenas personas ni hace buenos políticos, eso lo tengo claro. Pero sí hay tres casos donde evidentemente se muestra el manejo de la Constitución para hacer gris al constitucionalismo y acercarlo al autoritarismo. Y una de ellas es la defensa extraordinaria de la Constitución. La segunda es lo que denomina Mauricio García Villegas el constitucionalismo perverso. Y hay otra que ha emergido particularmente después de los ataques de Al-Qaeda a los Estados Unidos, que se denomina el constitucionalismo del miedo y del bien común. Yo me voy a referir rápidamente a estas tres. Creo que las constituciones pues deben tener la consagración de la defensa de su supremacía. Esto, pues, el control de constitucionalidad es una defensa ordinaria y el control, pues evidentemente hace parte de una institución en tiempos de normalidad, también funciona en términos de anormalidad, pero creo que es muy importante la defensa de la supremacía de la Constitución. Pero la defensa extraordinaria tiene otro relato distinto al del control de constitucionalidad, y es el que cuando sobrevienen circunstancias o hechos que creen un peligro inminente, si se quiere, una alteración al orden, que es la expresión que toman los constitucionalistas, tomamos los constitucionalistas, como parte de eso, pues es necesario suspender la Constitución, concentrar el poder en el Poder Ejecutivo y limitar los derechos de libertad, hasta lo que se denomina su contenido esencial. Nosotros los colombianos lo llamamos núcleo esencial, contenido esencial. Bien, esa defensa extraordinaria, si ustedes la leen, es traer a Aristóteles en términos formales al constitucionalismo. Yo me permitiría leer lo que dice nuestro artículo sobre las emergencias económicas, sociales, ecológicas. Dice, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos a los artículos 2.12, 2.13, y que perturben o amenacen, el concepto de amenaza, peligro, ojo, peligro, perturbar en forma grave la retórica, la gravedad, la inminencia de un daño grave e inminente. Repetí adelante el tema de la inminencia. Del orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad. El tema de calamidad ya, utilización ya del estado de cosas que nos puede pasar, ya de por sí habla de miedo. Una calamidad es algo miedoso. Podrá el presidente, con la firma de todos sus ministros, declarar el estado de emergencia. Digamos que en este caso colombiano nuestro, nosotros hemos asumido la declaratoria del estado de emergencia bajo el entendido de que pues, el virus es una calamidad, es un peligro, estamos ante una pandemia que no es solo nuestra, sino global. Nosotros a lo largo, pues obviamente, de todos nuestros procesos constituyentes, instituyentes, de los 200 años, y aquí pasaría al segundo caso, lo que llamo el constitucionalismo perverso, hemos utilizado mucho los estados de excepción. Mauricio García Villegas trae en el Caleidoscopio de las Justicias, un texto que escribió junto con Boaventura de Sousa Santos, la definición de cómo
lo que es anormal termina volviéndose normal. Y esto es que generalmente en los estados de excepción uno observa que la legislación de excepción luego es presentada como iniciativa legislativa para que se convierta en norma ordinaria. Y cito como el famoso impuesto del 2 por mil, que fue en una crisis económica para salvar la banca, que era un impuesto temporal. Al año siguiente se convirtió en una ley de la República y desde hace más de 20 años nosotros tenemos un impuesto del 2 por mil, ya más ampliado, para las actividades bancarias que nosotros desarrollamos, transferencias, transacciones y todo este tipo de cosas. Si bien es cierto, la Constitución de 1991 limitó los poderes del estado de excepción, porque la del 86 nos mantuvo en estado de excepción de los últimos 50 años previos a la Constitución del 91, pasamos 38 en estado de anormalidad, 12 en estado de normalidad. Entonces lo normal es vivir en excepcionalidad, después diría nuestra Corte Constitucional en alguna de sus sentencias. Entonces, en este orden de ideas, el constitucionalismo deja de ser esa técnica que controla el poder, evidentemente desde la idea de la separación de poderes. Aquí estamos hablando de la separación de poderes, y vuelve y le entrega al Poder Ejecutivo esa facultad de legislar, de intrometerse en las libertades, a pesar de que el ejemplo que acabo de dar pues, es un ejemplo estrictamente económico, pero uno puede ver que hay regulaciones que desde la excepcionalidad, y podrían seguirle la pista, se van convirtiendo en leyes que son aprobadas por nuestro Congreso. Bueno, el tercer caso de estos grises constitucionales que acercan autoritarismo a constitucionalismo, hablo técnica del poder, de controlar el poder, lo va a explicar Eric Slard cuando suceden los ataques de Al Qaeda a las Torres Gemelas, al Pentágono, bueno, lo que ustedes ya conocen. Y en este sentido, ese constitucionalismo aprobado también por la Corte Suprema de los Estados Unidos va a decir que en aras del bien común a veces es necesario limitar las libertades. Y las libertades de ciertos grupos que pueden ser sospechosos de ir en contra, obviamente, de ese bien común. Y estoy en esto referenciando el origen, probablemente de un texto que en el año 2014 va a ser presentado aquí en Latinoamérica por un par de chilenos, Pablo Ruiz Tagle y Renato Cristi, utilizando las definiciones de la SLAR, cuando dice: generalmente todas las constituciones, y ocupándose de la constitución de los años 80 chilena, declaran de manera racional algunos miedos. Y él menciona, los dos tratadistas del libro, mencionan cómo en su momento la constitución chilena tuvo muchísimas intromisiones en términos de la regulación y el poder constituyente, las normas que ella tuvo para evitar que la propiedad, que los grupos que tenían el capital en Chile perdieran la propiedad frente a esta nueva reivindicación de libertades que tuvo el pueblo chileno. Yo les recomiendo leer el libro, se llama El constitucionalismo del miedo. Creo que da claridades en torno a cómo manipular desde el constitucionalismo la retórica del miedo, en este caso, del miedo que parece ser un miedo bueno, alertar contra los abusos del poder, pero desde ese miedo bueno, contrario a todo, niega libertades individuales, cosa que hay que tener bastante cuidado desde la perspectiva general de la teoría del constitucionalismo y obviamente de la democracia. Porque
Y yo aquí terminaría esta parte para entrar a la segunda. En su momento, el constitucionalismo no fue muy democrático, el constitucionalismo liberal excluyó grupos. Justamente la democracia ha ido creciendo, nos hemos ganado la constitución poco a poco con nuestras luchas y hemos dejado la impronta de la constitución de la regulación de unos derechos que desde la perspectiva del tratamiento y la igualdad material nos han determinado un estatus mejor al que estaba. Y lo que ha querido el constitucionalismo es acercarse a la democracia en una lucha permanente entre el miedo, que es una realidad de los individuos por las libertades, pero además por la propiedad, pero también por no ser reconocidos, por ser excluidos, y todo ese pluralismo, un caleidoscopio de miedos, pues va a determinar los análisis que la democracia tiene que hacer. Digamos, una democracia que le ponga voz al miedo en términos obviamente también racionales, de intereses, de reivindicación de intereses. Y en esto yo terminaría con una frase de Germaine de Staël, que siempre cito cuando dicen, bueno, pero usted se ocupa solo de los sentimientos y qué pasa con la razón. Hay que tener un peligro, la razón es un portento de la libertad, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo como Madame de Staël que uno no puede crear una dicotomía entre la razón y la emoción. Estamos hablando de la razón y las razones jurídicas, institucionales, y la emoción, estamos hablando del miedo a subsistir, a conocer que tenemos miedo a morir tempranamente, que tenemos miedo a perder los frutos de nuestro trabajo, la propiedad, tenemos miedo a no ser reconocidos, tenemos miedo a enfermarnos. Creo que Madame de Staël decía, ¿quién dijo que la pasión era locura y la razón es cálculo? Pasión y razón deben siempre integrarse en un diálogo más integral del individuo, porque la razón le da a la pasión mesura y la pasión le da a la razón la calidez. Y ahí terminaría esta primera parte. El caso colombiano, yo lo describiría como un caso es probablemente doloroso decirlo, ambientado en el contexto, y hablo del constitucionalismo y de su cercanía al autoritarismo, en el caso colombiano, que lo pongo en la línea de ir hacia ciertos grises, con matices, a veces muy oscuros, otras un poco claras, pero evidentemente matices de un gris muy complejo, porque el contexto de nuestros matices está en medio de una sociedad con miedo. Nosotros somos una sociedad con miedo. Hemos vivido el miedo porque hemos tenido un conflicto armado permanente, demencial, inhumano. No nos extraña vivir en guerra y tenemos una idea de supervivencia que determina que la negamos. No nos extraña vivir en guerra. Por otro lado, estamos adaptados culturalmente a las restricciones de nuestros derechos por los miedos a morir tempranamente, a perder algunos privilegios, a perder algunos derechos. Esta sociedad del miedo ha permitido una cultura formalista que tiene como creencia principal que todo se soluciona con regulaciones jurídicas. En Colombia se legisla por decreto, generalmente por decretos con fuerza de ley, decretos leyes, decretos en ausencia de ley, y excepcionalmente mediante leyes ordinarias hechas por el Congreso. Distinto a Occidente y a las democracias liberales, que enfrentan sus restricciones a las libertades, estas sociedades liberales, las que conocemos en Europa, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Alemania, lo que de alguna manera ha pasado hablemos de Israel, Alemania, ya lo mencioné, distinto a estas democracias liberales, con sus discusiones, sus debates, sus fragilidades.
pues allá hay voces disidentes, si se quiere hasta polifónicas, donde las sociedades liberales piden a gritos, ellas, restricciones a la libertad, unos sectores, y otros sectores son conscientes de las restricciones y alertan, digamos, frente a lo que les está pasando desde la concepción liberal de esas sociedades. Hay una confrontación de debates sobre las libertades y los alcances de las libertades. Algunos dicen sí, otros dicen no, pero ahí está. No pasa como nosotros, que nosotros casi que de manera homogénea hasta pensamos, bueno, ojalá nos restrinjan la libertad o nos parece muy normal que nos la restrinjan, en principio, porque esto también tendrá una aclaración al final de esto. Eh, Todas esas sociedades liberales han discutido las políticas de Netanyahu, han discutido todo lo que pues, evidentemente se ha hecho en el caso de Modi en India, de Orbán en Hungría. Todas discuten también qué está pasando con los poderes excesivos dados al Ejecutivo y arrogados desde la emergencia o sin emergencia tomados. Nuestra sociedad de miedo con cultura de legalismo enfrenta, digamos, otro tipo de contexto, y es evidentemente que todos tenemos miedo, y en eso parece que somos una sociedad homogénea. Todos creemos y tenemos un cierto fetichismo legal, como lo diría el maestro Carlos Gaviria, cierta idea de que las leyes pueden solucionar el problema, pero de otro lado creo que esta sociedad tiene un contexto bastante distinto a lo que está pasando con las sociedades liberales occidentales de la perspectiva europea, y es que esta sociedad está fracturada por dos miedos. El miedo a la muerte, de los que podemos de alguna manera subsistir por condiciones económicas relativamente buenas, el miedo a la muerte por el coronavirus y una operación cruel, y es la de los grupos sociales más desvalidos que presentan a el miedo al coronavirus, morir de coronavirus, o al miedo de morir de hambre. En ese sentido, creo que el análisis tiene que hacerse desde otra perspectiva, y es que nosotros hemos asumido que tenemos que defender las libertades, obviamente es necesario, tenemos que defender que no se abuse al poder, no lo tenemos tan claro en esta cultura que ha nacido del miedo, pero no somos conscientes, o si lo somos, no lo volvemos explícito, de estos grupos de personas que están sufriendo ese miedo, que es finalmente una realidad inhumana de buscar cómo sobrevivir a pesar del confinamiento, cuando la vida se logra el mínimo vital en la calle. Y no pueden estar en la calle, por supuesto. Paso al último punto, creo que me he extendido muchísimo. ¿Qué hacer? Una propuesta en medio del miedo, un juego de palabras. Pues yo creo que lo primero, desde la perspectiva, si se quiere, más de lo consciente y de la realidad humana, debemos hacer evidente la retórica del miedo, cómo esta la ha desarrollado la política en cada uno de nosotros. Asumirlo, el miedo, como base de la comunicación y de los diálogos, porque creo que los diálogos propuestos siempre han sido racionales. Quien tiene más la razón, que no, ahora más que tener la razón, además de discutir sobre razones, que creo que son razones científicas, razones también políticas, prácticas, la idea es, también tenemos que dialogar en términos de a qué le tenemos miedo y para qué tenemos que dialogar acerca del miedo.
porque cualquiera diría, esto es un tema más de psicología, o si se quiere meta hacia la psiquiatría o algo así, y no se dedique a ser abogada. Pues porque creo que nosotros, si hacemos explícito lo que está pasando con los miedos en este momento de pandemia, eh, podemos buscar canales de comunicación posibles de todo tipo, y esto nos lo permiten las redes sociales, y no miren cómo estamos aquí de alguna manera acompañándonos, y podemos empezar a develar desde el miedo y a describir desde ese sentimiento cierto tipo de derechos que necesitamos para esta época. Yo creo que eso es bueno, es decir, necesitamos derechos que regulen el mínimo vital en época de emergencia, necesitamos derechos a la transparencia y al manejo de la información más amplio, necesitamos el acceso global a Internet. El Consejo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales determinó que nosotros teníamos, por ejemplo, el derecho a gozar de los avances científicos y que las políticas públicas por los gobiernos debían regirse, si se quiere, de manera racional y razonable por lo que ese avance científico dice, y no definido el asunto de esos avances científicos desde la perspectiva del mercado. Eh, no se pueden desestimar las evidencias científicas y debemos de alguna manera tratar de buscar el reconocimiento de ese derecho. Y esto lo tendrá que mirar también no solo el Estado colombiano, sino la comunidad global y los demás estados, la comunidad internacional. Creo que también, y en esto me uno a una realidad que todos están viviendo, que no es tan catastrófica en medio de lo que se ha denominado para muchos catástrofe, y es que tenemos que escuchar la voz de la Madre Tierra. Creo que nos está diciendo que tenemos que hacer un nuevo acuerdo. Creo que lo había discutido algunas veces en el desarrollo de este proceso. Si algo sucede, salimos de aquí bien, el mundo debería plantearse una semana de confinamiento para que el planeta respire. Creo que es algo que debemos hacer. Yo me acerco a la versión de Naomi Klein y de Angela Davis, feministas, que creo además que con estos diálogos desde el miedo, con este develar la necesidad de estos derechos que debemos tener ahora en época de pandemias, porque parece que vienen más, con la idea hay muchos más virus que nos acechan. Naomi Klein y Angela Davis dicen que tenemos que hacer una coalición racista y anticapitalista de movimientos y grupos sociales a nivel mundial para evaluar colectivamente lo que nos está pasando. Porque ahora los análisis pasan por lo que pasa en Estados Unidos, en Israel, en Hungría, en Palestina. ¿Qué está pasando en Palestina? ¿Qué está pasando en Kurdistán? ¿Qué está pasando en las cárceles? ¿Qué está pasando con los inmigrantes? Es una idea poderosa, una propuesta interesante desde la versión de lo que nos ocurre y lo que estamos padeciendo en el dolor, el miedo de esta pandemia, la realidad de la muerte que está ahí permanente. Y claro, en esto yo creo que también todos los abogados tenemos una realidad, tenemos que dar propuestas también institucionales y jurídicas, ¿no? Yo creo que se deben mantener dos tipos de garantías institucionales como reto al principio de separación de poderes. Una de ellas, los controles políticos de tipo parlamentario y las garantías judiciales. Hemos visto cómo algunos tribunales, el tribunal alemán, la Corte Suprema de Argentina, pues entre otros ejemplos, en Brasil, el magistrado Barroso, han defendido de alguna manera toda esta estructura de poder que se está acercando a concentrarlo al Poder Ejecutivo, a las decisiones del Ejecutivo. Y yo concluiría aquí con unas palabras de Rodrigo Primo. Creo que es tiempo de una
modestia epistemológica. Debemos percibir nuestra fragilidad y debemos hacernos una pregunta que nos increpe. ¿Por qué no fuimos capaces de prever nada? Y yo me arriesgo a manera de provocación de decirles no previmos nada, porque nos creímos no solo el cuento de la omnipotencia científica, la capacidad del hombre de lograr grandes cosas, sino porque fuimos legatarios de la cultura de la certeza y de la seguridad. Y en eso tiene que ver mucho el régimen de la propiedad y de un capitalismo que ahora tiene que empezar a revisarse. Este tema del egoísmo, la codicia calculada, tiene que revisarse con este egoísmo de la supervivencia. Es una conclusión a la que llego. Y creo que además, de las propuestas que hago, para concluir, el cuidado parece ser el que dé las pistas en la solución de lo que nos pasa desde el género, porque han sido las mujeres, hemos sido las que hemos asumido bajo la ética del cuidado, asumir los sentimientos de miedo y terror, probablemente las políticas más adecuadas para conjurar la crisis. Pero ese sería tema de otra charla. Quiero agradecer mucho esta compañía, que veo que fue bastante, y pues pasaría a resolver algunas de las preguntas para terminar en esta intervención de la tarde de hoy. Bien. ¿Cómo puede calificar desde el punto de vista normal los decretos que a la fecha ha emitido el gobierno? ¿Le parecen que han sido mesurados o por el contrario ha visto abusos? Hay un debate interesante de los profesores de la Universidad de AFI, Esteban Hoyos, colega, y Julián Gaviria, un gran amigo, que han planteado que el Ejecutivo, hablo del gobierno, que declaró el confinamiento no bajo el amparo de la declaratoria de emergencia, sino como un decreto reglamentario, ordinario, para conjurar los problemas de orden público. Es decir, se ocupó más del tema del orden público y más de la salud. Creo que hay un primer desfase, que obviamente tiene un tema competencial, pero ante el problema de lo que nos iba a suceder, el contagio, pues la sociedad pidió el confinamiento. Por lo tanto, si bien es cierto, los abogados nos ocupamos en Colombia mucho del tema de las competencias, pues aquí uno puede ver que hay una competencia que se arroga bajo circunstancias de normalidad que no son normales y que obviamente no van a ser controlados por la Corte Constitucional. Estos decretos de confinamiento serán controlados por el Consejo de Estado de manera automática, por este control de legalidad automático, pero no sabemos cuándo lo hará, porque por ahora el Consejo de Estado pues parece que tiene suspendidas sus actividades. Abusos. Yo veo, hay algo sorprendente, más que abusos, yo hablo del tema abuso, es si concentra el poder o no lo concentra. Igual estamos en estado de concentrar el poder, pero si miro el tema de los abusos, yo diría que es un abuso permanente regulativo, porque estamos en una cultura que así se lo permite. Y esto no es para nada básico realmente lo que estoy diciendo. Yo creo que en este momento estamos ante más o menos 70 decretos en un mes, de los cuales los primeros 40 llegaron hasta el 13 de abril, la emergencia terminaba el 14 salieron los primeros fue 40, salieron los primeros 29 días, y el último día se pudieron emitir casi 30 decretos. Entre lo que nosotros leemos, somos capaces de leer, de reciclar, uno alcanza a ver que pues obviamente hay políticas sociales interesantes, hay otras que trasladan el problema de lo privado a lo público, pues obviamente algunos considerarán que eso no es bueno, otros malo, pero no me atrevería a decir que sea un abuso perverso.
es un abuso de reglamentación, se ha mantenido en nuestra cultura de la regulación excesiva, de que tenemos miedo y que evidentemente esto es complejo. A mí me preocupa que todas las acciones que nos lleven a pensar que vamos a quedar con una sociedad, una enclaustrada con privilegios y otra que tiene miedos en la casa, porque realmente no va a tener de qué vivir. Eso me preocupa. Me preocuparía que las regulaciones más que abusivas, que son permanentes, no ese trasfondo. Digamos, tenemos problemas de derechos de igualdad en términos de conectividad, de acceso a la información, los mínimos vitales básicos. El gobierno, por ejemplo, ha regulado cosas como darles más recursos a familias en acción, a los de la tercera edad, a jóvenes en acción, pero también va a ampliar eso, pero también suceden cosas muy complejas, es decir, qué está pasando con el tema de las cárceles, qué está pasando con el tema de los migrantes, los venezolanos que han regresado a Venezuela. Vamos, de eso por ahora el gobierno se ha ocupado poco. Aquí entre las varias preguntas me dicen, ¿cree que luego de esto viene una reformulación del Estado de Derecho? ¿Cree que el concepto de solidaridad desde la óptica de lo público hacia los ciudadanos, el contagio de lo privado cambiará la concepción del Estado de Derecho con una suma de restricción de los derechos de libertad? Creo que la pregunta se puede resolver bajo la realidad del vivir ahora sin posibilidad de proyectar nada a futuro, que eso es, digamos, lo que siempre nos propuso la modernidad. Yo creo que en el ahora es importante la relectura del Estado de Derecho más desde lo que está padeciendo la sociedad. La sociedad y debe alentar la construcción, si se quiere, desde los intereses que ella tiene, los miedos que tiene a perecer, a morir, derechos fundamentales para otro tipo de vida, la vida post-confinamiento. ¿Cómo vamos a vivir después del post-confinamiento? Y eso creo que va a determinar, obviamente, una revisión de las libertades clásicas, de las libertades que fueron descritas de manera bella por Costa, la libertad de los antiguos, la libertad, sobre todo la libertad de los modernos, o de la libertad negativa o positiva. Vamos a tener que mirar una libertad que se acerque a las posibilidades de vivir en sociedad. Y probablemente esto tendrá que ver mucho si tenemos y asumimos que muchos no son optimistas frente a esto, por los miedos que estamos generando de los contagios con el otro, actitudes de empatía. ¿Cómo es esto? ¿Crees que la insolidaridad de la especie humana ya no es viable? Si tomamos conciencia de ello, será posible gestionar eficazmente las desigualdades generadas por el sistema. Lo humano no puede verse como una foto. La construcción de lo humano, creo, que puede ser vista como un film, una película. Que era ser humano durante la época en que se vivía en la Edad Media, que era ser humano en la época en que estaba luchándose contra las guerras religiosas, que era ser humano, que el ser humano viable como construcción de su realidad, particularmente de sus intereses, de sus expectativas, de sus sentimientos, se puede ir construyendo y adaptando. Obviamente, si lo hace es porque recibe las, si se quiere, moralejas, las enseñanzas del dolor. Si el ser humano no es consciente de lo que está pasando, no solo lo que nos pasa a nosotros, sino del dolor ajeno, y mantenemos esta versión de agredir la tierra, de acabar la naturaleza, de un egoísmo con miedo, con xenofobia, digamos, no es viable. Pero si es consciente de que se debe reconstruir, porque será reconstruido
permanentemente, creo que es viable. Desde la perspectiva científica, ahí sí no puedo decir nada. Yo no sé si nosotros, yo aquí traería a Yuval Harari. Harari dice que nosotros somos un primate astuto, un mamífero, un primate astuto que se creyó Dios y que evidentemente tomó esa creencia de superpoderes, agredió la Tierra. Y la Tierra, por miles de millones de años, ha sido un planeta azul, como diría Saint-Exupéry, enamorado del Sol, ha viajado detrás de toda su estela y ha defendido la vida. Y aquel sujeto ocioso, dañino, que agreda la vida, la Tierra se encarga de engullir. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, científicamente, nosotros que hemos sido bastante depredadores de la naturaleza, ¿cuánto demorará la Tierra para decir, digamos, para nosotros que somos del sur, llamamos cuando la Pachamama reivindicará sus derechos, o los europeos, cuando Gaia va a recuperar esos derechos? ¿Cómo logramos abandonar esta democracia formal y dirigirnos a una democracia real? Esta distinción entre democracia real y democracia formal pasa por un tema que creo que es afectivo y es el compromiso, con participar, con hacer evidente la voz, con intentar diálogos imposibles, con revisar cómo nos comunicamos, cómo reconocemos al otro, cómo visibilizamos al otro. Creo que es lo que es importante. Yo no creo que la democracia sea algo que se construya solo con textos constitucionales, ni con normas que regulen cómo vamos a ejercer nuestros derechos, y nuestros derechos políticos en concreto. Pero yo sí plantearía como una revisión al concepto de democracia de ciudadanía formal, que ser ciudadano en un momento como este, digamos, porque nos hemos visto como ciudadanos bajo la perspectiva institucionalista formal, si se quiere, de participación en procesos electorales o participación en mítines políticos, en revisiones de decisiones del poder que se socializan y tenemos mayor capacidad para discutirlos. Obviamente, esto va a tener que ser revisado porque nosotros ahora lo único que tenemos para comunicarnos y para hablar son estas cosas, ¿no? Digamos. Y esto, que estamos viendo. Entonces, creo que habrá que, no sé hasta qué punto, no creo que sea un término que a nadie se le ocurra, creo que se le debe haber ocurrido a alguien, una cierta ciudadanía entre virtual y comprometida, en el que evidentemente estamos trabajando para explicar qué está pasando, cómo podemos aportar a esto, hacer diálogos, insisto, imposibles, confrontar los miedos, lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo, porque tenemos que ser conscientes de que la circunstancia de comodidad y espacios donde nos confinamos y nos quedamos solos, no creo que sea la ruta. Por eso celebré y agradecí que la facultad y su departamento de comunicaciones hubiera querido programar pues, un relato como este, que sé que es un relato erudito, que lo que quiso y quiere es una provocación al pensamiento de ustedes, al sentimiento de lo que se puede expresar desde la razón para construir una comunicación, compañía en estos momentos de dificultad de los que sé vamos a poder lograr, por lo menos detectar qué es lo que nos ha faltado. Ya el compromiso por lograrlo, no lograrlo, es de cada uno. Yo tengo aquí unas preguntas, yo de todas maneras voy a poner en el blog en la facultad la respuesta a esto, me voy a ocupar de contestarlas, porque ya he abusado demasiado de su tiempo, ya llevamos una hora y minutos, y quiero decirles que lo que hace que se mueva nuestra acción, nuestra capacidad para
crear, actuar, hacer cosas, son los sentimientos. Y no se pueden desdeñar. Y no se puede decir que ellos no tienen un espacio en el análisis de lo que nos pasa. Creo que pueden ayudar también a la razón y recordar lo que les conté de Madame de Staël. Ni la razón es cálculo, ni el sentimiento es locura. Ambos se necesitan. Con esto, pues, despido. Espero verlos. Un abrazo.